Bien, mis hermanos, empezamos entonces con el estudio de este día, lunes 27 de abril. Lunes 27 de abril, mis hermanos. Eh, por favor, si alguien me puede leer allí el título de la lección para saber que me están leyendo. Un ¿Alguien? lugar. Un lugar. Muchísimas gracias, mi hermanita Francisca, me parece que sí. Mis hermanos, un lugar. ¿A qué se estará refiriendo el título de la lección de hoy? Un lugar. ¿Para qué necesitamos un lugar? ¿Qué tipo de lugar? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Alguien quisiera comentar o hacer otra pregunta al respecto, mis hermanos, para que vayamos compartiendo, vayamos entendiendo un poquito de qué se trata la lección? Bueno, cuando Bueno, nos Mónica. ponemos, ¿alguien habló? Que no escuché bien. Hola, hermanita, buenos días. Hermanito Marcelino, sí, que no le estaba, no le escucho bien, hable más fuerte, mi hermanito. Bien, hermanos, buenos días. Ojalá Buen que se día. escuche. Bien, un lugar es importante. Jesús buscaba un lugar para comunicarse con su Padre y a veces pasaba toda la noche orando allí, en ese lugar. Generalmente era un lugar desértico, podía ser debajo de los árboles, un huerto, no sé. Elige un lugar apacible, tranquilo, donde la naturaleza, la creación de Dios está a su alrededor y por la fe, ángeles rodeaban ese lugar que él elegía y tenía comunión con su Padre. Después, terminada su devocional, podía bajar a la ciudad lleno de poder, lleno de la gloria de Dios, todopoderoso. Podía aún levantar a los muertos, sanar leprosos, dar vista a los ciegos y todas las demás cosas que están en los cuatro evangelios. Pero me encanta el comentario eh, ¿cómo se llama? Mm, eh, que está escrito para hoy 27, lunes 27, dice, las palabras, danos hoy nuestro pan cotidiano, se refiere no solamente al pan temporal, pan material, ¿no? Sino al alimento espiritual que proporciona vida eterna al que recibe. Cuando creemos y recibimos la palabra de Cristo, comemos de su carne y bebemos de su sangre, así como el organismo físico se fortalece comiendo el alimento temporal, también la naturaleza espiritual se fortalece comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo Jesús. Esto es importante y estamos en el lugar perfecto, en un tiempo perfecto, la primera hora, dedicar la mejor hora, porque nuestra mente despertó bien descansado. Nuestro cuerpo físico igualmente. Nuestros ojitos pueden ver con claridad lo que está escrito. Entonces, la palabra de Dios es espíritu y vida para aquel que se apropia de ella. Quien participa de la carne y de la sangre de Cristo es un participante de la naturaleza divina. Qué hermoso, hermanos. Una corriente vivificadora fluye desde el Salvador hacia él. ¿Hacia quién? Hacia lo que estamos en esta sala. Cada uno de nosotros recibimos esa influencia salvífica al estudiar la palabra de Dios, al elegir un lugar correcto. Nadie puede comer esta carne y beber esta sangre en lugar de otro. Usted lo que está estudiando no le sirve al vecino, porque el vecino está durmiendo o está haciendo otra cosa. Pero a ti que estás participando, estás escuchando, estás oyendo, estás discerniendo las palabras,
Entonces a ti te sirve. Cada cual debe acudir a Cristo con la propia hambre del alma y cada cual debe tener sus propias convicciones, sentir la necesidad de su propia alma y aprender de Cristo por sí mismo, llenos con el pan de vida. No podemos sentir hambre por las atracciones terrenales, por las excitaciones mundanales y las grandezas terrenas. Nuestra experiencia religiosa será el mismo orden que el alimento con el cual nos alimentamos diariamente. El alimento que comemos en una comida no nos satisface para siempre. Diariamente debemos tener algo de alimento. Claro, todos los días tomamos nuestro desayuno, nuestro almuerzo, a veces en el campo nuestro cocaví, nuestra merienda, o en la noche una pequeña, ligera cena. Así también diariamente debemos comer la palabra de Dios para que la vida del alma pueda renovarse. Y eso estamos haciendo y cada día lo estamos haciendo. Qué bueno, hermana Mónica, usted se despierta tempranito, se pone en orden, tiene que pasar la pantalla. A veces no hay nadie que le acompañe en la oración. Lo hace. Qué bueno, hermana. Es una tarea difícil pero agradable. En aquellos que se alimentan constantemente de la palabra, Cristo se forma como la esperanza de gloria. Un descuido de la lectura y el estudio de la Biblia produce hambre espiritual. El contacto personal con Cristo, con el alma y la edifica y suple sus constantes necesidades. Él es hecho una para nosotros sabiduría y justicia y santificación y redención. Él es nuestra suficiencia, Él es la sangre de vida en el alma. Si Él mora en nosotros, podemos decir, vivo no ya yo, más Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Donde quiera, ahí está el lugar. Donde quiera, donde estés. De repente alguien te despertó por teléfono, no importa, aún estás en tu camita, no importa, ese lugar está siendo dedicada, pero hay una mesita, un lugarcito donde arrodillarte, tu Biblia, algunos libros, algunas cosas para anotar, para subrayar, ese lugar es dedicado para Dios. Donde quiera se proclaman las verdades del Evangelio, aquellos que desean sinceramente hacer lo recto son inducidos a escudriñar diligentemente las Escrituras. Si en las escenas finales de la historia terrenal, aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias seguirán el ejemplo de los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Regresaban a su casa y comparaban con los escritos si estas cosas que han predicado eran ciertas o no. Así tenemos que ser nosotros. Hay algunas, muchas otras cosas más, dicen, pero quisiera que también participen los demás. Gracias, hermanita Mónica. Amén, hermano Marcelino. Allí estaba acompañándolo con la lectura, ¿cierto? La estaba poniendo también para que pudieran los demás leer. Qué importante es tener esta comunión diaria, recibir el pan espiritual en la primera hora del día, ¿cierto? Para ser fortalecidos. Así como el desayuno nos fortalece en la mañana, así nos fortalece también la palabra de Dios. Y cuando hablamos de un lugar, mis hermanos, hablamos de la importancia de tener ese lugarcito apartado, ese sitio especial, ¿cierto? Para buscar a Dios diariamente. Eh, a veces nos cuesta de repente en nuestra misma casa tener un lugarcito. Yo había apartado uno al lado de mi cama allí, pero es un poquito estrecho. Entonces, porque tengo también mi mueble para el computador, entonces me cuesta un poquito, pero hay que adaptarse, siempre lo que digo yo es que la intención vale cuando va con un corazón sincero. ¿Ah? Porque mucha gente dice, no, no siempre la intención es lo que vale, ¿ah? Hay que hacerlo, pero sí, mi hermano, hacerlo con un corazón sincero siempre. Y debemos seguir el ejemplo de Jesús, como decía nuestro hermano, quien se apartaba en las primeras horas de la mañana, que mañana, mi hermano, ya cuando estaba oscurito aún, cuando él se apartaba para orar al Padre,
para buscarle en oración, para recibir esa fuerza que necesitaba para comenzar el día de la mejor manera. Especialmente él, ¿cierto? Que era el Hijo de Dios, necesitaba también porque uno dice, él no lo necesitaba, él era el Hijo de Dios, él estaba como una persona más en este mundo, así como nosotros, y si bien es cierto, él era 100% Dios, él no usaba de su poder, ¿cierto?, para resistir la tentación que el enemigo pudiera darle. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía siempre a través de un escrito está. ¿Ah? No le decía te destruyo o te hago algo, no, 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 siempre con un escrito está. Ahora, cierto, él les ordenaba a algunos espíritus que salieran de las personas, eso con poder lo hacía, cierto, en beneficio de las personas, pero en su lucha personal, él siempre usaba un escrito está. Vamos a comenzar con el repaso, mis hermanos. No sé si habrá alguien más que quisiera comentar algo respecto al título de la lección. Prenda su micrófono, hermanito, hermanita. Bien, como decíamos, cierto, Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas, incluyendo la devoción personal. Lo que decíamos, cierto, de apartar un lugar especial, un tiempo especial también, ayer lo estudiábamos, para tener un encuentro con nuestro Padre. ¿Qué nos dice Marcos 1:35 acerca del tiempo que Jesús pasaba con Dios? Dice aquí que levantándose muy de mañana, no era de mañana, era muy de mañana, ¿cierto? Esto habla de lo que hacemos nosotros también muy de mañana antes de que salga el sol. Siendo aún muy oscuro, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La importancia de este lugar desierto no es solamente por el lugar físico, sino que por lo que significa este lugar en especial, un lugar donde podamos estar tranquilos, donde a lo mejor solamente podamos escuchar el ruidito de los pájaros, ¿cierto? Pero no tener bulla exterior de televisión, de música o de nuestros vecinos, ¿cierto? Que nos pueden de repente molestar con lo que hacen en sus casas. Él buscaba un lugar especial, ¿cierto? Donde no pudiera ser desconcentrado en algún momento. Y allí oraba al Padre. Allí, en ese lugar, eh, hablaba con el Padre y escuchaba, ¿cierto? También al Padre. Porque es importante, mis hermanos, entender de que no solamente hay que hablar, sino que también hay que escuchar. Y eso es orar. Orar es abrir el corazón como a un amigo, ¿cierto? Pero también hay que saber recibir lo que nos dice el amigo de vuelta, ¿sí? Dice que aunque solo se trata de un versículo, podemos aprender mucho del ejemplo de Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo, mis hermanos. Siempre vamos a aprender de él lo que es mejor. Dice que él solía apartarse del ajetreo y del bullicio de la vida cotidiana para dirigirse a un lugar solitario y tranquilo para pasar tiempo con su padre antes de que amaneciera. Y aquí vemos una intención. No es, bueno, toca ir a orar, ya voy a ir a este lugar que preparé, pero no hay una intención de tener una comunión. Lo principal, y siempre lo hemos dicho, lo hemos estado repitiendo estos días, es tener un corazón dispuesto y sentir esa necesidad también. Y si no la sentimos, lo que hacemos es orar para poder sentirla. Imaginemos la siguiente escena, dice aquí, Jesús sentado junto al mar de Galilea o en la ladera de una colina, orando y en comunión con su Padre, antes de que el mundo a su alrededor despertara. Mis hermanos, qué bonito. Jesús no solamente oraba por él mismo, para que el Señor le diera la fuerza, para que Dios le diera la fuerza para el día que continuaba. También oraba por las personas, por aquellas eh, que se les arrimarían,
por aquellas personas que irían a estar con él. Seguramente él ya estaba orando, yo me imagino, estoy aquí ya solamente imaginando, me lo imagino orando por esa mujer que se acercaría al pozo para que su corazón fuera tocado, eh, y por todas aquellas personas que se acercaron a él, ¿cierto? Con el deseo, con el anhelo de ser sanados, pero más que ser sanados de la parte física, de la parte espiritual, que era la que él podía ver, la que él podía eh, escudriñar, ¿ah? Aquel personaje que estaba, que llevaron, perdón, que bajaron por el techo, ¿cierto? Cuando el Señor dice que él que sus pecados, perdón, no sé si a él fue el que se le ha dicho que sus pecados eran perdonados o que era más fácil decir levántate y camina, o tus pecados son perdonados. No sé si es esa la situación, a lo mejor yo la estoy confundiendo, pero existe un milagro que realiza Jesús en una persona donde están allí todos los fariseos pendientes para ver qué es lo que hace y Jesús les dice, o sea, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y camina. Y para que vean que el Señor tiene potestad de perdonar pecados, ¿cierto? Le perdona sus pecados y le dice, levántate y camina. Em, Qué bonito era eso, el Jesús, que él ya estaba pendiente de esas personas, él ya sabía de esas personas y siempre hacía eso de que a lo mejor los ignoraba un poco, pero no para herir a la persona que venía a él, sino para que fuera testimonio para las otras personas. Me acuerdo también de la mujer eh, sinofenicia, no sé cómo se dice la palabra, que su hija tenía un espíritu inmundo y ella le rogaba y él se hacía el que no le escuchaba, porque no vamos a decir, no vamos a pensar que, que Jesús no le escuchaba, claramente le escuchaba, pero para el testimonio de los demás, ella después fue exaltada, ¿cierto? La fe de ella fue exaltada. Eh, de la misma forma, nosotros en la mañana tempranito debemos orar por aquellas personas que se van a presentar en nuestro camino, para que el Señor ponga un espíritu de amor para responderles a esas personas, para que también podamos mostrarles el amor de Dios. Eh, ¿Alguien más, hermano, quisiera hacer algún comentario? Bien, entonces vemos a Jesús aquí y podemos imaginarnos lo que él hacía en este estado de silencio y de comunión con el Padre, ¿cierto? Dice que antes de que la gente o el mundo despertara a su alrededor, este versículo describe el compromiso de Jesús con la oración y muestra que ella era una prioridad para él. Primero, cierto, para tener la fuerza y luego para poder también ir a las personas y dar testimonio de ese amor tan grande que él sentía por las personas. Dice, ese tiempo dedicado a la oración fue sin duda lo que le dio fuerzas para afrontar todo lo que tuvo que soportar. Si Jesús necesitaba esto para comenzar cada día, ¿cuánto más nosotros que somos tan débiles, mi hermano? Jesús se enfrentaba cada día a las críticas, al escrutinio de los fariseos, ¿cierto? De los doctores de la ley, que lo único que querían era buscar un motivo para condenarle, para matarle. Y nosotros tenemos ese mismo enemigo que usaba a estas personas, ¿cierto? Ese mismo enemigo que nos quiere destruir a nosotros, porque sabe que si nosotros tenemos una comunión con el Señor, que si nosotros hacemos la voluntad de Él no tiene nada que hacer con nosotros. Necesitamos nosotros mucho más que el Señor Jesús o de igual manera. ¿Alguien quiere participar, mis hermanos? Bueno, Buenos días, hermana. hermanito Celso, siempre digo justo mi hermanito, Gracias, dígame. hermana.
Literalmente lo que hacía el Señor Jesús muy temprano, dice, no salía al lugar apartado, no dice un lugarcito en la casa, no dice en el patio, dice el lugar apartado. En este caso, literalmente en ese tiempo, no habría tanta la ciudad como ahorita, ahora también. Y nosotros en diferentes lugares vivimos. No sé si en el campo sale afuera o tiene un lugarcito en la casa, o es que en la ciudad nosotros ni siquiera hay un parque cercano, lejos. Creo que no estamos practicando eso y por no practicar esto también no estamos haciendo ningún tipo de milagro como lo hacía el Señor Jesucristo. Así que estamos deficientes en el título que dice el lugar, ¿no? Entonces necesita practicar, no sé cómo podemos hacer, pero Dios, el Espíritu Santo nos ayude. No solamente también podemos salir en la ciudad a un lugar apartado, ¿no? Porque nos resfriamos, nos enfermamos, cómo está nuestra condición, etcétera, etcétera. Hay que minuciosamente escarbar, escudriñar todo para que ahora nosotros no solamente podamos salir solo, puede tener esposa, esposo, los dos salir, y no solamente la pareja, sino debe tener hijos, no sé de qué edad, salir con todos. Ahí las cosas se complican, hermanas. Esto entonces es estudio minucioso, hay que hacerlo, ¿no? Gracias, hermana Mónica. Amén. Gracias, mi hermano Celso. Bueno, mis hermanos, aparte de lo que podemos hacer como familia, lo primordial es lo que debemos hacer cada uno en forma particular. Eh, bueno, uno ahora ha aprendido tantas cosas que debió haber hecho y debió haber valorado en un tiempo, yo refiriéndome especialmente, ¿cierto?, al hecho de que por ejemplo, a los hijos desde chiquititos, ¿cierto? Enseñarles el estudio de la palabra, a tener su comunión diaria, personal, ¿cierto? Con el Padre también, es primordial en la familia. Y uno lo siente después, cuando ya ha pasado el tiempo y no lo hizo. Entonces, bueno, aquellos que pueden hacerlo, que lo hagan. Pero lo primordial aquí es la devoción personal que tenía Jesús, ¿ya? ¿Y qué aprendemos de este versículo, mis hermanos? Primero, que él lo hacía como una prioridad. O sea, era lo primero que hacía en la mañana, muy, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro. Lo primero que hacía era eso, ¿ya? Luego buscaba un lugar, ¿ya? Donde había silencio, donde había soledad, donde no pudiera haber interrupciones en esta comunión que él tenía con el Padre, lejos del ruido, ¿sí? Y lo otro, ¿cierto? Y lo más importante también, mis hermanos, es que esta relación con el Padre era intencional, es decir, no era algo improvisado. No es, hoy me acordé, ya voy a ir, ahora sí, y hoy no me acordé o no puse la alarma o no sé. O sea, tengo que tener un propósito mi propósito es encontrarme, tener una cita ese día con el Padre. No improvisar algo así como si fuera con cualquier persona, que puedo llegar tarde, que puedo no ir, a lo mejor justificarme, ¿cierto? Llamar por teléfono, sabes que hoy día no voy a ir porque no sé, pues me quedé dormido, porque tengo sueño, quiero seguir durmiendo. Debemos forzar a la carne a hacer lo que no quiere. Hermanos, la carne no quiere orar, la carne no quiere estar en comunión con Dios y tenemos que obligarla. Dicen que después de 20 días de uno de repetir la misma cosa, eso se crea un hábito. Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos 20 días seguidos, ¿cierto?, a orar, a ir al Señor, a decirle que aunque tengo sueño, Señor, aquí estoy porque esta es mi ofrenda para ti. Este cansancio que tengo es para ti, Señor. Yo ahora quiero estar contigo y quiero aprender de ti. 20 días, y dicen que en 20 días
esto ya se hace un hábito y lo vamos a hacer ya porque ya después nos nace hacerlo. No necesitamos obligarnos. Pero en un comienzo sí, mis hermanos, hay que azotar la carne. Eh, Pasa muchas veces también que con el tiempo de repente uno sí se va cansando y uno no quiere orar. Van a haber momentos en que uno no quiere hacerlo. Pero hermanos, no significa que ahí se murió todo y acabó toda nuestra vida espiritual. Ya es que tenemos que volver nuevamente a enseñarle a la carne y a domesticarla, ¿ya? Porque esa es una de las grandes luchas que tenemos como cristianos, como seres humanos, esa lucha espiritual. Y por lo general esa lucha es con nuestra carne. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algo más antes de que avancemos? Bien, entonces me quedo aquí con esto último. Si Jesús necesitaba esto para comenzar cada día, ¿cuánto más nosotros? Lo necesitamos muchísimo, mis hermanos, especialmente en estos tiempos en que vientos de doctrinas erróneas soplan, ¿cierto? Por allí y por acá, ¿cierto? Y nos quieren engañar, nos quieren eh, sacar de la comunión que tenemos con Dios. Eh, Dice aquí que Dios nos dice, busca mi rostro y espera que nuestra respuesta sea, tu rostro buscaré, Señor. A veces nos despertamos tempranito en la mañana porque nos dan deseos de ir al baño, a lo mejor mis hermanos, a veces son como las, bueno, ustedes, yo valoro lo que hacen ustedes porque ustedes se levantan aún más temprano que yo, una hora antes que yo. Y, y bueno, yo digo, cuando ya son las 4 de la mañana para mí, 4:30, yo digo, ya no es hora de seguir durmiendo porque después voy a estar más somnolienta aún. Entonces, uno debiera escuchar esa voz del Señor cuando uno se levanta un poquito antes y decir, Señor, heme aquí, ¿cierto? Y arrodillarse y empezar con el culto tempranito, o sea, a lo mejor más temprano de lo común. El otro día mi suegra llegó a las 3:30 del hospital, a las 3:30 de la mañana, y yo dije, ya no voy a poder estudiar después porque me va a dar mucho sueño. Así que en ese momento hice el devocional y después la verdad es que fue muy difícil, ayer muy difícil hacer el culto, mi hermano, porque el sueño hacía casi que se me cerraran los ojos. Entonces, cuesta, pero debemos vencer y debemos azotar la carne porque el Señor debe estar en primer lugar en todo. ¿Qué dice Primera de Crónicas 16, versículo 11 acerca de cómo debemos buscar a Dios? Primera de Crónicas allí 16, 11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cómo debemos buscarle? Debemos buscarle continuamente, porque Él nos da su poder. De la única manera en que nosotros podemos encontrar y recibir el poder de lo alto es buscando su rostro continuamente. ¿Alguien más, hermano, quisiera comentar este versículo? La pregunta sería, ¿cómo encontrar rostro del Dios Todopoderoso? Pensamos humanamente, físicamente es imposible, pero esto cómo debe suceder a través del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo tampoco no lo vemos, pero cómo a través de la Biblia. Entonces la Biblia físico lo vemos, ¿no es cierto? Pero eso debe ser dirigido por quién? Espíritu Santo. Entonces podemos ver el rostro de Dios y obedecer lo que dice ahí, ¿no? Acatar lo que dice ahí. Por ejemplo, levantar temprano, ya lo que estamos aquí, ya estamos habituados, nuestros ojos abren a la hora, las 3, 3:30, 4. Como dice esa hermana, usted, por ejemplo, tiene la responsabilidad de adecuarse al lugar, utilizar qué decir, cómo.
y leer por anticipado. No es así, presentarse así nomás tampoco, sino, ¿qué va a decir, hermano? Entonces nosotros también debemos habituarnos así, con anterioridad, cómo, de qué se trata la lección, qué puntos va a abarcar, todas esas cositas que debe ser dirigido por el Espíritu Santo para entender, comprender. Esto sería buscar el rostro del Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Amén, amén, mi hermano Celso. Eh, Vamos entonces a avanzar. Mm, completando algo más a esto, Sí, sí, mi hermano. eh, a ver, seguramente cada persona de nosotros tenemos nuestras prioridades, pero acá la palabra de Dios nos está diciendo que la prioridad número uno tiene que ser en buscar la palabra de Dios, ¿no? Y para lo cual necesitamos un lugarcito. Y no sé si algunos vivimos cómodamente en espacios amplios de repente, o algunos, todos vivimos en una sola habitación de repente, ¿no? Eso del lugar, ¿cómo lo estaremos entendiendo? ¿Cómo estaremos, estamos reflexionando o no? Otra cosa, hermanos, nuestra prioridad, por ejemplo, yo tengo ayer domingo ya, prioridad ha sido algunas, mm, ¿qué le voy a decir? Algunos gustos que tengo yo, ¿no? Personalmente. Entonces, seguramente he estado en eso y ya, y si no me ha salido, de repente estoy renegando o me siento cuando algo no sale bien, nos sentimos emocionalmente apagados, tristes de repente, y si salió bien estoy contento, feliz de repente. Entonces, ¿cuál será el estado de cada uno de nosotros, no? Y de acuerdo a eso, seguro nos comportamos, pero la prioridad, la preocupación, la intención total de mi corazón, de mi pensamiento, tiene que ser pues la palabra de Dios. Y si no lo estoy haciendo, entonces estoy mal, hermanos. ¿Cómo estaremos nosotros, hermanos? En que de repente hay una enfermedad de alguien o algún problema, un pariente por ahí, y estaremos ahí afanados de repente. Entonces, y ya me olvido de la palabra de Dios, el lugar, ya no más me preocupa la tristeza, el dolor, no sé, la necesidad de repente. Y así pasan las horas del día y así pasó el día. Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar, ¿cuál es la prioridad mía? A pesar de todos los problemas, necesidades, a pesar de todo eso, ¿cuál debe ser mi prioridad? Amén. Gracias, mi hermano Raúl. Eh, lo que yo les decía hace un momento, esto es bueno, esto que hacemos de buscarlo como hermanos en grupo, ¿cierto? Buscar a Dios a primera hora del día, pero también es bueno y mucho mejor el buscarlo de manera personal. Y si bien es cierto, como usted dice, a veces es difícil porque no, a lo mejor no existe el lugar, eh, debemos ponerlo como una prioridad. Y yo hace un momento les decía de que la carne no quiere orar. O sea, va a llegar un momento en que ya dice, ya, abúrrete un ratito y descansa. No, nosotros debemos, como dice Pablo, azotar la carne, ¿cierto? Para que podamos presentarnos como sacrificio vivo delante de Dios, decir, Señor, estoy cansado, estoy con todo esto, pero aquí estoy, porque para mí tú eres lo primero porque quiero recibir tu palabra, quiero que tú me bendigas el día de hoy, pero no solamente por el deseo de recibir bendición, ¿cierto? Pero es que la bendición la vamos a recibir cuando el Señor en ese momento nos da de su Santo Espíritu, nos da la fuerza que recibía el Señor Jesús para afrontar esas tremendas cosas que tenía que enfrentar cada día, ¿no? La persecución que recibía, como decíamos,
de los fariseos, de todas aquellas personas que se reunían para acosarlo y ver en qué podían acusarlo. Todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problema aquí? Que levante la mano, dicen. No, no hay quien no tenga problemas, pero eso no debe excusarnos de buscar al Señor continuamente. Eh, entonces, hermanos, no es algo ocasional, es algo continuo. Y no es solo pedir cosas, es buscar su presencia. Hay momentos, ¿cierto?, en que podemos pedirle cosas al Señor, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Entonces, o sea, perdón, yo no quiero dar una cátedra de cómo se debe orar porque a mí también me falta mucho por aprender y por hacer, pero mi pensamiento es que el Señor que todo lo sabe, yo lo único que puedo decirle al Señor es, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Porque cuando yo le digo al Señor que se haga su voluntad en mi vida, viene todo lo demás añadido. El Señor tiene, el Señor no quiere que yo pase hambre, el Señor me va a dar comida. El Señor no quiere que yo pase frío, Él también me va a dar lo que yo necesito. Y que se haga tu voluntad desde lo más mínimo en lo material hasta lo más grande en lo espiritual, mi hermano. Cuando el Señor ve que nosotros estamos de repente como enchuecándonos un poquito y yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad, el Señor allí, cierto, me va arrimando nuevamente por el buen camino. Entonces, el que se haga su voluntad es tan amplio porque le doy el poder que haga todo lo que mi vida necesita. ¿Para qué? Para poder ser una persona íntegra, para ser una persona que ande en sus caminos, que ande en santidad. Lo principal, mis hermanos, es también aprender a escuchar la voz de Dios, porque no es solamente hablarle a Dios, como decíamos, pedirle cosas a Dios, es escuchar su voz hablándonos a nosotros. El pastor siempre dice, ¿hablaste hoy con Dios? Y uno le dice, sí, sí hablé. A ver, ¿y qué te dijo? Tenemos que escuchar la voz de Dios, mis hermanos. Ya no solamente, o sea, ¿de qué sirve que le busquemos continuamente si le vamos a tener ahí un petitorio de cosas para que él haga? El Señor sabe, mis hermanos. Entonces, busquemos, bueno, mi humilde consejo es lo que yo hago, ¿cierto? Pedirle que haga su voluntad en mi vida. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hermanos, buenos días. Hermano Justo. Sí, creo que el modelo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros de repente hacemos, de acuerdo a las circunstancias de vida, como dijo Raúl, ¿no? De repente estamos solamente en un cuarto. Ahora, ¿qué hago? Y de repente estamos enfermos, no podemos ni siquiera salir de repente a la calle. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo voy a ir de repente, ¿no? A un lugar solitario? O la casa no es amplia, ¿no? Como dice. Bueno, el ejemplo del Señor Jesucristo ahí está, ¿no? Claro, Él buscaba un lugar. La primera hora de la mañana, la primera hora de la mañana puede ser unos minutos, puede ser una hora, dos, no sé, pero la primera hora de la mañana, decimos, lo que decía el Señor Jesús era buscar a su Padre, a nuestro Dios, no para entrar en comunión con Él, ¿no? Y lo bueno es que es a solas, no es en grupo, ¿no? Tenía el grupo de discípulos, pero no decía vamos a orar, no, 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 sino cada uno personalmente tiene que buscarlo a Dios. Creo ahí está el ejemplo, ¿no? De que uno tiene que buscarlo a Dios, como dice ahí el texto, buscar a Jehová y buscad su rostro continuamente, ¿no? Eso es lo que hacía él, buscar el rostro de su padre, ¿no? Continuamente. Ahora, cuando oraba, vemos, hermanos, en Getsemaní, él está orando, pidiendo, claro, había un momento en que sí, ahí veo que necesitaba del apoyo de repente, de la oración de los demás, porque estaba pasando una circunstancia difícil, iba a morir, iban a matarlo.
y su carne se resistía, su cuerpo se resistía, ¿no? Seguramente a morir, no sé. Pero el asunto es de que él dice, ahora si yo puedo, Señor, si puedo, o sea, ya no tomar esa copa, o sea, ya no seguir, o volverse de repente al cielo, no, no sé. Pero el cuerpo es a veces así, ¿no? Como decía Raúl, ¿no? A veces, cuando estás mal, no sabes qué hacer, ¿no? No sabes qué hacer. Es otra cosa que estés sano, ¿no? Alegre, contento, y tú puedes orar, hacer las cosas que se dicen, ¿no? Entonces, él buscaba apoyo de repente, la oración de los discípulos también, ¿no? Que le ayuden a orar, ¿no? En este caso, que oraran ellos también, ¿no? Por lo que estaba pasando. Eso creo que es una lección también para nosotros, lo que debemos hacer por un hermano o hermana que está mal o pasando circunstancias, orar, no por esa persona, no por ese hermano, por algún prójimo, ¿no? Que esté pasando circunstancias difíciles, y creo que todos pasamos esas circunstancias. Pero lo correcto es decir, ¿no? Que, como dijo el Señor Jesús, que se haga tu voluntad, no mi voluntad, ¿no? Nosotros queremos estar sanos, o de repente, algunos de repente no quisiera descansar, ¿no? También con Pablo decía, ¿no? Para mí igual es vivir bien, ¿no? Descansar igual también. Bueno, pero lo que sí es que ¿quién sabe mejor respecto a lo que es para nosotros hoy día o mañana? No es Dios, no, a veces lo que queremos no siempre es lo mejor humanamente. Por eso, no por fe habría que pedir que la voluntad de Dios se haga, ¿no? Creo que ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces, no, el lugar hemos estudiado, ¿cierto? Estamos estudiando el tiempo también, ¿no es cierto? Dedicar un tiempo a la primera de la mañana. Lugar, no, debe haber, aunque sea me imagino yo, aunque sea en la cama, ¿no? Te tapas, de repente estás ahí horas, ¿no? Ahí de repente, porque no hay otro lugar donde tú puedas estar de repente, ¿no? Porque de repente estás paralítico y no puedes moverte, pues no vas a de todas maneras hacer una cosa, ¿no? Que no puedes. Y, y Dios está allí, ¿no? Y pedir pues que se haga su voluntad. Eso es lo que estoy viendo, hermanos, de nuestra lección, y gracias, hermanos, por vuestras participaciones también, ¿no? Que me ayuda a mí a reflexionar. Gracias, hermana. Continúa, Gracias, hermana. hermano Justo. Gracias, hermano Justo, por sus comentarios también. Eh, Hermana, hermano Celso, saludamos a nuestro hermano que está en hospital, creo, hermano. Este hermano, no solamente podría ocurrir también, este es un agregado, una sugerencia, que si uno tiene familia, debe buscar un día, un horario en un lugar determinado, salir, por ejemplo, si yo tengo esposa, suponemos, tengo tres hijos, digamos, debo escoger un día domingo, un día lunes, no sé qué día, qué hora, y salir afuera, ¿no? En caso mío, por ejemplo, los martes algo, a un lugar, Sacsayhuamán, por ahí voy con mi hermana y oramos allí y entonces volvemos. O sea, hay que disponer un tiempo determinado para la familia, ¿no? Esto debe ser, ahora personalmente puede hacer también, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al horario, de acuerdo cómo está, ¿no? Entonces no dejar la familia también. Entonces, esto es una sugerencia nomás, ¿no? No solamente podría ser todas las mañanas, pero ese es personal ya, ¿no? Pues de repente uno tiene esposa, esposo,
déjame dormir, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer en ese lugar, no? ¿Qué hacer con la familia? Porque ahí he escuchado decir, no estoy mal, estoy enfermo, déjame dormir, no he dormido toda la noche, así que aunque sea ahorita va a dormir, déjame dormir. ¿Qué hacer en ese momento, hermano? Está difícil la cosa, ¿no? Entonces, poco a poco habría que solucionar. Y para eso tenemos también espíritu de profecía. ¿En cuanto qué? En cuanto a la alimentación, muy importante. Y no se enfermamos de lo que comemos, pero hermano. Y entonces también el trabajo, por ejemplo, la semana pasada ha habido un enfermito totalmente enfermo. Entonces, ¿dónde trabajas? En Maldonado. ¿En qué trabajas? Carpintería. Obstruye totalmente los pulmones, el estómago, todo. Y entonces así pasa. Entonces, cada familia, cada persona tiene situaciones diferentes, hermano. Hay que arreglar con Dios, con la ayuda de Dios. Se puede, el Espíritu Santo nos ayuda en cada momento, cada familia, lugar donde se encuentra. Gracias, hermana. Amén, amén, hermano. Sí, efectivamente, cada uno tiene una situación particular y cada uno tiene que ver la mejor manera. Incluso, como decía nuestro hermano, incluso de repente de nuestra misma cama, porque no tenemos un espacio donde hacerlo, ¿cierto? Todo lo que hacemos con reverencia y hacemos con un corazón sincero, el Señor lo recibe de buena forma, mis hermanos. No existe, no, es que usted tiene que hacerlo en este lugar, de esta forma. No, no existe eso. Tiene que ser sí a la primera hora, porque ese es el ejemplo que nos da el Señor Jesús, ¿cierto? Mónica, Continuamente. Me permite un segundito, mi hermano. Y lo que decía mi hermano, eso, el lugar, uno tiene que irse acomodando, ¿cierto? Yo me gozo, de repente a nuestra hermana Rosa se le queda el micrófono abierto y veo como ella está cantando ya al Señor, ¿cierto? Y yo digo, pucha, ojalá yo pudiera cantar sin que mi marido me pegara un codazo ahí haciéndome callar, ¿cierto? Pero son cosas, mi hermano, son situaciones distintas. Cada uno tiene que acomodarse a la forma que puede. ¿Alguien iba a hacer algún comentario? sí, hermano, disculpe, Hermano hermana. Marcelino, sí, por favor, siga. Disculpe. Tenemos lucha no contra sangre ni carne, sino contra espíritus en los lugares celestes, contra autoridades y principados de las tinieblas. Es una realidad, hermano. Cuando tú eres líder, eres atacado. Me puedo dar cuenta, hermano, justo. Está pasando un momento difícil, tenemos que orar, hermano. Tenemos que, así como Moisés ayudaba, levantaba Ur de una mano, de otra mano Josué, la mano arriba allí, a Aarón, su, le ayudaban. Igual tenemos que apoyarlo en nuestras oraciones. Y cuando hay un problema, el diablo viene a destruir, a echarle fuego a la obra de Dios. Lo que tenemos que es buscar un lugar, orar y ayunar. Jesús dijo, esta clase de espíritu no sale sino con ayuno y oración. Ayer me tocó eso justamente. No lo quisiera hacer a nadie. No es fácil, hermanos, no es fácil. Mi hijito, preparé el desayunito. Papá, toma cena. Hijito, estoy ayunando hoy día, sí. Salí todo el día, estaba ahí meditando, marcando las cosas que tengo que estudiar también, lo que no he podido anotar, subrayar en mis lecciones, esas cositas, trabajando igualmente, ¿no? Y en la tarde caliento su comidita para mi hijo. ¿Has almorzado, hijo? No, papá, no es que estabas ayunando, yo también estoy ayunando, te estoy ayudando, papá. Qué lindo, hermanos, qué bueno. Qué bueno, te sientes feliz cuando alguien está de tu parte, cuando alguien está haciendo lo mismo que tú.
Llegado la hora, cuando hay que confrontar al enemigo, me arrodillé y al orar recordaba la oración de Daniel. Señor, nos hemos alejado de ti, hemos pecado, hemos hecho esto, aquello. Aunque Daniel no había hecho, pero cargaba el pecado del pueblo. Y al final, después de una lucha total, me gocé porque la voz que escuché de la oración dijo, ahora estoy en paz. Jesús ha puesto paz en mi corazón. Ahora tengo que trabajar por nuestro grupito, por nuestra iglesia, para que crezca, no estemos poquitos. Qué hermoso es cuando nosotros usamos las herramientas que nos ha dado un lugar específico. Justamente lo que Dios nos dice, cuando haces eso te sientes gozoso, gozoso, porque el enemigo lo que quiere es destruirte, pisarte, escupirte, embarrarte. Eso busca el diablo y utiliza nuestras debilidades. No estás buscando a Dios. No me dejes, déjame dormir. Suena el teléfono. Este hermano Marcelino molestoso, tengo que dormir. Pero el ángel de Jehová está buscando tu espiritualidad, tu comunión con Dios. Eso, hermana. Amén, mi hermano. Amén. Qué hermoso ejemplo. El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Y en situaciones tan difíciles como, o sea, situaciones que no podemos nosotros solucionar, ponerlo a Él en primer lugar, poner a Dios en primer lugar, es lo mejor que podemos hacer. Y él decía ahí, es lo que, o sea, si Jesús lo necesitaba, cuánto más nosotros somos tan débiles. Cada día necesitamos esta comunión con Dios. Eh, Gracias, hermano Marcelino. Dice aquí, ¿hay algún lugar tranquilo en tu casa o al aire libre donde puedas encontrarte cada mañana con Dios y sentarte a los pies de Jesús para aprender de su palabra? Aquí hay un versículo que vamos a compartir. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje, o sea, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, muchas veces somos como Marta, preocupados con tantas cosas, ¿cierto? Y dejamos para el final lo que es más importante. Marta, Marta, nos dice el Señor, ¿cierto? Con tanto cariño que se lo dice allí. ¿Eh? Busquemos primeramente al Señor y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Por qué atribularnos sin buscarle a Él primero? Dice que si desarrollas el hábito de ir diariamente a un lugar determinado para pasar tiempo con Dios, será más probable que regreses allí cada día. Lo que yo les decía que está comprobado, que después de 20 días de seguir un hábito, eh, después ya se te desarrolla y ya no necesitas forzarte a hacerlo, sino que ya lo tienes desarrollado y lo puedes hacer ya de forma natural. No te desanimes si una emergencia inesperada te lo impide alguna vez, pero no dejes pasar demasiado tiempo sin hacerlo. Tuviste que salir tempranito por una emergencia y no pudiste hacerlo, pero en tu mente, en tu corazón, ve orando, ve recordando lo que el Señor te ha dicho antes, ¿cierto? En su palabra, en sus versículos, leer. O sea, lo que se pueda hacer en un momento de urgencia en que no puedes hacer lo que normalmente estás acostumbrado a hacer en cuanto a lo que es una devoción eh, personal, ¿cierto? Dice, recuerda que una relación duradera con Dios requiere una decisión diaria y que puedes empezar de nuevo hoy mismo.
Hoy es el día, ¿cierto? Si no lo hemos hecho, si no estamos acostumbrados, comencemos hoy, probemos hoy, por 20 días seguidos, forcémonos, pongamos la alarma allí, ya, ahora, vamos, con el sueño, me voy a mojar la cara un poco, ¿cierto? Para no estar con, para espabilar un poco, como decimos por acá. Y ahí le digo al Señor, mira, Señor, tengo tanto sueño, pero aquí estoy porque quiero buscarte a ti y ponerte a ti en primer lugar. Probemos, probemos, ¿cierto? La última pregunta aquí, mis hermanos, para compartir, dice, ¿cuánto tiempo dedicaste la semana pasada a la oración y a la lectura de la Biblia? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de los cambios que podrías tener que hacer en tus prioridades? ¿Alguien quisiera contestar esto? A lo mejor sin necesidad de decir exactamente si lo hizo toda la semana o no. ¿Alguien quisiera compartir algún comentario respecto a estas preguntas que se hacen aquí? Hermanita Mónica, muy Hermanita, buenos días y muy hermanita Nancy, buenos días bienvenida. con mis hermanos, con mi hermanito Justo, que está también en la cama, hermano Marcelino. Bueno, yo los puedo decir yo como estoy, todavía estoy operada de la columna, son 3 tornillos que me han puesto en la columna, yo todavía también estoy en la cama y también hay alguien más al lado de mi cama que me ayuda todavía, ¿no? Pero con la bendición del Señor ya puedo levantarme una y otra vez y estoy bien. Es el momento, creo que hermano, a veces yo quiero entrar tempranito y no puedo por respeto a alguien que me está apoyándome al lado de mi cama, no puedo. Generalmente antes entraba, bueno, 10 para las 5 o antes estaba ahí aprendiendo el micro. A veces uno tiene que buscar la comodidad. En el caso mío, tengo que respetar, tiene que dormir. Acá todavía es un poquito oscuro y entonces pero nos adecuamos, como dice usted, hermana. Yo a mi esposo le digo, quiero irme ya para Urubamba y yo no puedo. No sé qué será del Señor de por vida, de repente tomar un bus, algo de particular para irme a Urubamba, ¿no? Y el médico me recomienda que tengo que ir en un carro propio, con despacio. Y esta semana me toca ya mi chequeo de nuevo y estoy haciendo también la terapia. Pero hay un momento que buscamos dónde estar solos o solas para poder orar, entrar con el Señor. Yo creo que para nosotros, no sé cuánto tiempo estamos en este Zoom, es una necesidad, es hambre y sed que tenemos de la palabra del Señor. Por tanto, buscamos dónde, cómo, en qué momento oramos. De repente seamos como María, como acabas de mencionar, hermana. Marta estaba muy ocupada en los quehaceres de la casa o de repente atender a su señor, que en ese momento visitaba la casa, pero María se había escogido la buena parte de escuchar la palabra del Señor, ¿no? Y muchas veces eh, estamos por orar o estamos orando, alguien nos llama y insistentemente de repente y dejamos un rato, por favor, y ese rato ya no te sientes cómoda o has ya pues deshilado la oración con el Señor. Y bueno, el Señor recibe. Donde quiera que estemos, oremos, pidamos, toquemos y el Señor abrirá las puertas y Él entrará y cenará con nosotros. Y que también aprendamos a orar, dice el Señor, ¿no? Cuando aquí uno de los discípulos pregunta, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo,
Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, no como en el cielo, así en la tierra también, con signos de exclamación, no como los, perdón, hermanos católicos a veces, yo también he sido católica, soy convertida en la Iglesia Católica, Padre nuestro, pero no, ya por todo mecanizado ya, automático. Dios te salve María, bueno, Dios dice que nos tenemos que ponernos de rodillas para entrar con reverencia, pensando en cada palabra. Y hemos aprendido también a orar. Y cada cosa que tenemos que aprender, pidamos al Señor en oración, oremos con mucha reverencia. Eh, Hay muchas cosas de esta operación contarles, hermanos, pero gracias mis hermanos desde nuestro grupo. Siguen orando, han orado mucho. En otros grupos a nivel mundial de repente oraron, porque yo de esta columna es un milagro que estoy viva. Gracias a vuestras oraciones, gracias de agarrarme como el águila del Señor, y las oraciones pueden mucho en todo momento, no importa cómo estemos. Yo pensé, mi vida dependía de un hilo porque ya que las fisuras de estas mis vértebras estaba a punto de morder eh, los nervios que conectaban con mis extremidades inferiores. Y el médico decía que llegue ya de Lima esos torniquetes porque eran especiales, no vendían acá en Cusco. Entonces, y si mordía esto, yo me quedaba parapléjica. ¿Cuánto puede el Señor y cuánto puede nuestras oraciones y cuánto puede en ese momento nuestra fe? Gracias al Señor, oremos con fe, porque muchas veces se desaniman. ¿Por qué a mí no? Cuando debíamos de sentirnos en ese momento, el Señor nos está probando, el Señor nos está haciendo pasar por fuego. Y por eso oremos y nos agarremos como el águila con garras de nuestro Padre. Esto es mi aporte, hermanita Mónica. Gracias. Amén. Gracias, mi hermanita, por su testimonio también. Está siempre en nuestras oraciones y seguimos orando también, tanto por usted, por nuestro hermano Justo, que también allí, a ver si está nuestro hermano para que nos dé en un ratito más noticia de cuándo va a ser operado y para que podamos seguir orando por él y por todos nuestros hermanitos que están enfermos, mis hermanos. Sí, Eh, hermanito Justo, por favor, es y- necesario que oremos. ujú. Amén. Vamos a orar en un ratito más, pero antes vamos a finalizar aquí con un último comentario, porque aquí pregunta cuánto tiempo dedicaste la semana pasada a la oración. Hermanos, sea cual sea el tiempo que pasemos en oración, porque a lo mejor no estamos todavía acostumbrados a estar tanto tiempo con Dios. A lo mejor estamos empezando de a poquito. Hermanos, que sea unos minutos, pero que ese minuto de comunión sea sincero y sea de corazón, que lo hagamos de verdad buscando al Señor y buscando que Él nos hable a través de su palabra. De nada nos sirve repetir palabras, frases ya así aprendidas, ¿eh? Porque no, no sirven de nada. El Señor nos dice, ¿cierto?, de que Él quiere el corazón sincero. Entonces, a lo mejor no dedicamos tanto tiempo como el que hubiésemos deseado. Pongamos en nuestro corazón el anhelo y el deseo de ir a los pies del Señor más seguido, más tempranito a lo mejor, porque a lo mejor como salimos corriendo a trabajar, qué sé yo, a lo mejor no alcanzamos a hacerlo. Entonces, poner el reloj allí tempranito, pues, todo lo que podamos para que nos despierte. Y si despertamos con sueño, mis hermanos, mojarnos la cara y decir, Señor, aquí estoy, con mi sueño y todo, pero aquí estoy buscándote a ti, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Salvador, porque sin ti yo no soy nada. Claramente, mis hermanos, podemos hacer muchas cosas para poder hacerlo mejor
y nada, que el Señor hable a nuestro corazón y nos diga qué es lo que podemos hacer. Vamos a finalizar, mis hermanos. Yo quisiera pedirle a nuestra hermanita Nancy, por favor, si es que, Con eh, mucho gusto, hermanito, voy a orar. sí. Sí, ya. Pero me Ajá. permite un segundito, hermano, justo usted está por allí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana, a ti, Padre mío. Primeramente te damos gracias por esta reunión. Entramos, Señor, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha reverencia, Dios mío, porque tú eres nuestro hacedor, nuestra guía, nuestra luz. Padre, que si ahora todavía no hemos aprendido a orar, el tiempo necesario dedicar, Señor, con reverencia. A veces por el trabajo, por la hora, tenemos que, de repente, 2, 3 palabras. Querido Padre, enséñanos a orar como tú enseñaste cómo debemos de orar a tus apóstoles. Como tú orabas, Señor, en lugares de repente donde no había bulla, donde no había mucha gente. Dios mío, para entrar en comunión con tu Padre y nosotros también contigo. Oh Señor, en esta mañana, que si ahora no hemos practicado todavía, enséñanos, Señor, a practicar. Enséñanos a orar. Enséñanos a pedir con palabras claves. Oh Dios, no repetir de repente las mismas cosas. Cada mañana tenemos diferentes necesidades, Padre. Gracias, Señor, por este momento y te pedimos también por nuestro hermano Justo, que también va a ser operado. Señor, tú eres el médico de los médicos, el médico verdadero. Señor, tú usarás las manos del médico que ha de intervenir. Padre, desde ya te pedimos, Señor, y te imploramos por la operación de nuestro hermano. Justo es tu hijo también. Amoroso Señor, gracias por este momento a mi hermana Mónica, a mi hermano Marcelino, Celso, David, todo lo que estamos en esta hora, Padre mío, bendícelos, cuídalos y bendice todo lo que tenemos que hacer también. Nada queremos hacer por nosotros mismos, sino con tu dirección a la voluntad tuya. Gracias, papito lindo, por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro hogar, que nos da, Señor, donde cobijarnos. Amoroso Padre, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, hermanitos.